establecer relaciones con muchas empresas, porque yo me fui como líder comercial de la agencia, y en una de esas empresas que era mi cliente, pues era Banregio. Y Banregio, pues yo te puedo decir hasta la fecha del día de hoy que todos he tenido como muchas buenas experiencias, ¿no? También algunas malas, pero Banregio se ha convertido en mi imperio romano, güey. El evento canónico profesional, porque en 7 años que estuve en la empresa, tuve la oportunidad de vivir experiencias profesionales muy, muy completas y muy bonitas. Y cuando tú eres el que das las órdenes, muchas veces existen choques. Pero en mi caso, a mí me encanta prestar mi cuerpo, mi talento, mi voz, mi inteligencia, lo que sea, para que la moldeen estos directores y podamos contar esa historia o crear ese tema. Entonces, como si el ser femenino o el abrazar tu lado femenino fuera algo negativo, ¿no? Y entonces sí hubo violencia, sí hubo momentos de confrontación, sí hubo bullying, sino también en el no tener un espacio seguro para yo poder decir, oye, fíjate que mamá o papá me están diciendo esto en la escuela, porque entonces, y sobre todo porque me vine muy niño a Monterrey, o sea, literalmente me vine siendo todavía no era adulto, me vine a los 17 años a vivir solo a Monterrey. Y el día que yo me iba a casar, estaba saliendo en revistas que nos íbamos a casar y en Flash Mob, y tuvimos un montón de backlash, un montón de gente diciéndonos un montón de cosas y demás. Amigos, almas y seres que me escuchan, bienvenidos a Voces de Vida, Historias Reales. Yo iba a la universidad a clases, pero yo iba a ver mis prestigios de la autoescuela. Vamos a seguir fomentando los grupos de unión vecinal. Estos son los riesgos de hacer las cosas bien, estos son los riesgos de no hacer las cosas bien. Pero yo creo que el éxito está desde que logras algo. De manera personal yo he aprendido más del fracaso. Para que la armes en la vida tienes que encontrar tu vocación. Pensar con la cabeza fría. Ahí estuve como coordinador y director artístico de las orquestas de Naula. Creo que todos tenemos talento. Porque a ellos les da un salario pues regular y a mí me pagan 70 pesos. Voces de Vida, Historias Reales. Yo soy César Daniel y el día de hoy les voy a presentar la historia de un invitado fascinante. Él ha sido reconocido por Forbes como uno de los CEOs más influyentes de México. Ha transformado la comunicación y el diseño de experiencias, se conecta entre empresas y personas. Pero más allá de su trayectoria, vamos a conocer quién es este personaje que también vemos en redes sociales, que nos muestra su sentir y su pensar de una forma transparente y nítida. Así que cierra los ojos, abre la mente y ponte los audífonos para disfrutar del artista, del empresario y del influencer Pedro Luis Ibarra. Pedro Luis, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenido a Voces de Vida. Hola César, muchísimas gracias por la invitación, por la paciencia, porque ustedes no lo saben, pero tuve que cambiar por temas personales la cita del día de hoy, de antier para hoy, pero aparte ahorita tuve como media hora de problemas técnicos con mi audio y César se portó como un rey, cuidando mi estrés por no poder conectarnos correctamente. Pero bueno, ya estamos aquí. Te agradezco muchísimo la invitación, César. No, al contrario, a ti, mi buen Pedro. Y bueno, pues haces de todo un poco, ¿verdad? Estás presente en muchas partes, hasta conductor eres, ¿cierto? Sí, fíjate que en resumen yo te puedo decir que me dedico a conectar. Eso es lo que yo hago. Conectar a través de la comunicación, proyectos, procesos, marcas, personas, productos, servicios, sentimientos y demás. Trato de encontrar ese nexo, ese puente que nos ayuda a lograr empatizar con la otredad, ya sea una persona, una idea, un producto, un servicio, ¿no? Y funciono a través de la empatía, César. Soy una persona que se permite ser atravesado por las emociones y los sentimientos. A veces me lleva a muchos lugares muy positivos, a veces me lleva a muchos lugares muy emotivos, muy emocionales, ¿no? E incluso hasta de terrenos dolorosos. Y utilizo esa herramienta, las emociones, para poder conectar ideas, ya sea con estrategias de negocio o también con puentes de sanación emocional, que es lo que trato de hacer con el contenido que estoy creando ahorita a partir de este año que me decidí ahora sí a empezar a usar mi voz para
no sé, para expresarme públicamente a través de las redes sociales y empezar a entender si existe algún puente de empatía con otras personas. Y la verdad es que el resultado ha sido como muy sorpresivo porque pensé que iba a ser un ejercicio como más bien como de journaling, como muy íntimo, muy personal, y pues está funcionando en el terreno de, pues hay muchas personas que se sienten atravesadas por algunas de las ideas que comparto por ahí, no todas en positivo, hay personas también que les chocan un poco los puntos de vista, pero en esa discusión está la riqueza, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos, César. Claro, pues de eso se trata principalmente. Oye, muy bien, pero bueno, vamos a conocer quién está detrás de todo, del empresario, de la figura pública. Vamos a conocer más a Pedro Luis. Cuéntame, ¿cuántos años tienes y de dónde eres? Yo nací en 1984 en Mazatlán, Sinaloa. Tengo 40 años, casi 41, cumplo ahorita en agosto. Soy Leo, 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 Leo. Soy hijo de un par de, eh, en su momento cuando me tuvieron casi chavitos, mi mamá tenía 21 años, mi papá tenía 24. Y soy hermano mayor, mi hermano menor tiene 37 años, sí, según yo sí, yo no, no, sí, 37 años. Somos una familia chica, o sea, cuatro integrantes, pero muy unidos, ¿eh? Somos un núcleo de 4 personas y está muy interesante. Nazco en Mazatlán, Sinaloa, y llevo una infancia muy bonita, muy llena de amor, muy llena de barrio, de una colonia que se llama Colonia López Mateos, de esas típicas cuadras en donde a las 2 cuadras vive tu tío o el mejor amigo de tus papás o así, o sea, se convierte como en una comunidad muy bonita. En una de esas colonias tan típicas de nuestro país, en donde, sobre todo en mi infancia, 80s y 90, todavía ahí quedan remanentes, perdón, de ese feel, pero de ese vibe, pero es esta típica colonia en donde en el centro de la colonia hay un parque, hay una iglesia, hay una escuela, hay un mercado y alrededor están todas las calles. Y entonces mi infancia se trata de andar en bicicleta por la colonia, de ir al parque, de ir a comprar sabritas a la papelería, de jugar con mis amigos de la cuadra, muchos de la misma edad o 1 o 2 años, en el rango de 1 o 2 años, jugar básquet, jugar footbase, jugar a las escondidas, tener nuestra casita en el árbol, este, una infancia en donde se trataba de coleccionar tazos, donde se trataba de juntar los pepsilindros, fíjate que yo iba a la escuela primaria en esa colonia, entonces yo me iba caminando a la escuela y regresaba a la escuela caminando como tal. Eh, Mi desayuno lo tomaba en el mercado, en la juguería del mercado, un jugo de naranja y un chocomil con huevo, ese era mi desayuno para ir a la escuela primaria. Y una infancia llena de familia también, no nada más la nuclear, sino fuimos unos niños, mi hermano y yo, criados en un núcleo de una familia extendida, de un matriarcado, de mujeres bien chingonas, poderosas, muchas de ellas maestras, la gran mayoría amas de casa, muchas también comerciantes, pero que establecieron su rutina y su conexión a través de la alimentación, de la comida, de la cocina. Yo me veo, de repente cierro los ojos y me veo en esa mesa de la casa de mi tía Lilia o de mi mamá Elsa o de mi tía Ana, los sábados y los domingos, con toda la familia, más de 30 personas, viendo cómo las mujeres preparaban los tamales y al mismo tiempo o el pozole, o los tacos, o los camarones, o lo que sea, donde platicaban del día de hoy, pero siempre atravesados por la historia de dónde venían. Entonces yo soy una persona que creció con historias de nostalgia, con historias de ayeres, de melancolías, de risas, de carcajadas como tal. Y quizá muchas de esas historias no me tocaban escucharlas siendo niño, pero las escuché, ¿no? Nazco en esta familia muy muégano, muy unida, muy de raíz, muy de origen, donde mis fines de semana, algunos de ellos, y mis veranos o mis vacaciones
no eran irse de vacaciones. Yo digo, nomás para que sepas, mi primer avión que tomé en mi vida fue el que me trajo de Mazatlán a Monterrey, que gritábamos para allá, para venirme a estudiar acá. Pues mis veranos eran irme al rancho, a un rancho que se llama El Quelite y El Amole en Mazatlán, a andar en bicicleta también en el rancho, a jugar, a cantar, a estar con mis tías y con mis tíos y con mis primos, a estar con vacas, a estar bien bonito. Ese es el Pedro Luis Niño como tal. Pero también hay una parte muy interesante del Pedro Luis Niño. Un Pedro Luis Niño que fue, pues, en un porcentaje interesante criado por la televisión de aquellas épocas, de los años 90, ¿no? A mí me atravesó muchísimo programas como Siempre en Domingo, como Pácatelas, las caricaturas de los Caballeros del Zodiaco, las Tortugas Ninja, Candy Candy, Sailor Moon, Dragon Ball, o sea, todas esas, la novela de Carrusel, pero la novela de Muchachitas, pero no sé, como que Televisa, y la televisión local en México, la televisión pública de México, fueron mis grandes compañeros. Y entonces entendí desde muy niño el poder de la cultura pop sin conocer que así se le llamaba. O sea, entonces, pues muy sensible a eso también, ¿no? Muy, 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 muy sensible a eso también. Pues eso soy en infancia, creo. Ok, oye, Pedro Luis, ¿y me podrías compartir el primer recuerdo que tengas de tu infancia, el más antiguo? Fíjate que no sé si es el más antiguo, César, pero es uno de los eventos canónicos que tuve este año de recordar. Y hasta lo comparto en una de las conferencias que estoy dando ahorita, que se llama Tercera Llamada, que está bien interesante. Y es que haciendo un análisis de conciencia de muchas cosas, entro en este momento en el que me recuerdo de niño saliendo de bañarme, como 3 o 4 años tengo. Salgo de bañarme, estoy secando, me voy al cuarto, veo que mi mamá ya tenía la ropa en la cama de lo que me iba a poner. Yo creo que 4 o 5 años más bien. Me estoy secando, tiro la toalla o me estoy vistiendo, y ya que estoy vestido, entonces veo la toalla y la recojo, y en lugar de llevarla al baño, me la pongo en la cabeza y voy corriendo a donde está mi mamá y le digo, mira mamá, soy Daniela Romo, y empiezo a cantar Yo no te pido la luna, que no sabía que se llamaba así, pero yo no te pido la luna. Y entonces vi la reacción de mi mamá y pues no, claramente no fue una reacción, pues bonita, tampoco fue violenta ni mucho menos, simplemente se quedó como en shock. Te estoy diciendo que si yo tenía 4 años, pues era el año 88, 89, olvídate de temas de deconstrucción, olvídate de crianza abierta, ni mucho menos, eran otros tiempos. Claro. Y no me dijo nada, pero su cara lo dijo todo, ¿no? Y pero ¿sabes qué es lo interesante de esta anécdota? Que en ese momento, como que, te digo, ¿no? Soy una persona muy sensible. Yo creo que caché esa reacción, la supe leer, la supe interpretar y supe reaccionar. Y mi reacción fue, no es cierto, no te creas, soy un apache, porque pues, tenía ¿no? Ya ves que los apaches tienen el penacho, ¿no? Yo fui corriendo y ya. Y en este análisis, en esta como regreso a ese recuerdo, a ese momento de mi infancia, yo lo llamo como el momento en que nació este falso yo, ¿no? Esta persona que trata de cumplir con las expectativas del mundo, de ser esta persona que el resto del mundo espera que sea, y no yo, ¿no? Y yo creo que, a ver, yo soy un hombre gay de 40 años y ese falso yo mucho tiene que ver con por muchos años ocultar mi orientación sexoafectiva, ¿no? Pero no nada más eso, o sea, otras cosas también, ¿no? O sea, que no necesariamente tienen que ver con mi orientación sexoafectiva. Entonces, yo creo que todos y todas construimos muchas veces esa fachada, ese personaje, ese personaje que nos ayuda a ir resolviendo temas sociales, a ir resolviendo relaciones familiares, relaciones laborales, temas de escuela, temas de amistad, y que nos permite ir avanzando en un mundo que siempre es muy violento con lo raro, con lo único, con lo diferente, ¿no? Y entonces,
eh, ese recuerdo, César, me llevó, perdón, es el estar como tratando de buscar esos momentos y esos recuerdos me llevó a ese momentito cuando tenía 3 o 4 años y quería ser Daniela Romo. Bueno, en toda esta infancia tan bonita que describes y en este momento que empiezas a construir, pues como una pequeña máscara, un personaje, alguien diferente a Pedro Luis, que cómo se sentía y cómo pensaba, ¿tuviste algún momento difícil de confrontación contigo mismo como pequeño? Claro, yo de pequeño no tanto porque yo creo que ni había tanta información en el ambiente, no se hablaba del tema que de fondo me hizo crear ese personaje que estaba hablando de ser gay, ¿no? Para empezar, creo que ni existía la palabra gay, ¿no? Se denostaba muchísimo, se señalaba. Yo creo que empecé a darme cuenta cuando el resto de la gente empezó a señalarme, ¿sí me explico? Eh, y no muchos, tampoco voy a jugar aquí a la víctima del sistema, ni mucho menos porque yo sé que a pesar de que sí recibí señalamientos y violencias, tanto físicas como verbales, hasta psicológicas podría decir, yo creo que eh, soy de las personas más privilegiadas en ese sentido, pues, o sea, a pesar de sí haberle recibido, hay contextos e historias de personas muy, muy desgarradores y son las más, ¿ok? Son personas que el colectivo LGBTQ+, César, sobre todo en países donde la misoginia y el machismo está tan enraizado en la cultura, no nada más de los hombres, sino también de la sociedad en general, pues es complicado ir navegando la infancia, la adolescencia y la adultez, sabiéndote diferente como tal, porque pues eres muy señalado, sobre todo si eres amanerado, ¿no? Lo que se conoce como amanerado, que es esta eh, palabra o este adjetivo calificativo que de alguna manera es denostativo, como si el ser femenino o el abrazar tu lado femenino fuera algo negativo, ¿no? Y entonces, sí hubo violencia, sí hubo momentos de confrontación, sí hubo bullying en la primaria, sí hubo, eh, pues sí, sobre todo eso, en la primaria, en la secundaria, incluso en la prepa, este, momentos importantes. Y no nada más me quedo en el momento en el que sucedía el señalamiento o la violencia física, verbal o psicológica, sino también en el no tener un espacio seguro para yo poder decir, oye, fíjate que mamá o papá me están diciendo esto en la escuela, porque entonces, de alguna manera, yo sentía que pues también ellos se iban a sentir pues traicionados o dolidos, ¿no? Entonces, este tema de no saberte, y no quiere decir que no lo hubiera tenido, no sé, pero yo sentía que no lo tenía, y el saberme, no, sin ese espacio seguro para poder ir a decir, protéjanme, soy este niño que está sufriendo este tipo de violencias, pues sí pega durísimo, ¿no? Y entonces, pero este personaje que construyes, pues llega con una sonrisa a casa, llega con las mejores calificaciones, llega con los mejores comentarios sobre la conducta, se convierte en el hijo modelo, el que no llega ni sucio de la primaria y de la escuela. Y entonces ahí se va creando una como especie de coraza que protege al niño que quiere bailar en los recreos, al niño que ve una Barbie y se emociona, así como se emociona al ver un Caballero del Zodiaco, al niño que no lo escogen en educación física para jugar ningún deporte porque es pésimo, ¿no? Entonces, empiezas a crear como muñeca que se llama matrushka, ¿no? Estas rusas que están adentro, con un nivel nada más la muñequita chiquita y el otro que defiende, que protege, que pues de alguna manera ayuda, ¿no? Al verdadero. Pero Luis, empiezas a crecer
por una parte, por lo que entiendo, tu familia pues te brindaba amor, tanto tu familia como tus familiares, un núcleo muy bonito, de mucha unión, con cosas muy positivas, pero tu núcleo social un poco hostil. ¿Esto cómo te vuelve en la adolescencia? De hecho, se creció un poco en la adolescencia porque, a ver, cuando yo era adolescente, se me viene a la mente el año 96, 99, ¿no? Más o menos, una cosa así. Bueno, no, 96, 2001, secundaria prepa, una cosa así, esos 5 o 6 años. Y pues insisto, no había mucha visibilidad de temas que atraviesen el colectivo LGBTQ+, César. Entonces, eh, no había protocolos de cómo tratar, no había educación por ningún lado en términos de cómo poder crear vínculos chidos con personas que son diferentes a ti. Y estoy hablando ahorita de lo que me atraviesa a mí, que es ser un hombre gay, ¿no? Y en ese momento un adolescente gay, pero hablemos de raza, hablemos de género, hablemos de condición económica, religión, no sé, personas con situaciones de personas en el espectro, personas con discapacidad, ¿sabes? Entonces, todas esas personas que nos salíamos de el hombre o la mujer cis, hetero, blancas, clase media alta, de alguna manera fuimos señaladas y señalados y pues, ¿no? Entonces, eh, para empezar, no se conocía ni como bullying, César. Era carrilla, carrilla buena, carrilla sana, ¿no? Eh, y si bien yo todavía no logro reflexionar lo suficiente alrededor de si es formativa o no es formativa, si genera carácter o no genera carácter, porque no estoy convencido de que la violencia sea necesaria para forjar el carácter. Y creo que pues es muy, muy transversal, como un mínimo común denominador de todos los que crecimos de los 2000 para abajo. ¿Sí me explico? O sea, porque a partir yo creo que del 2010, un poquito más para acá, empiezan a existir más conversaciones y el internet y la tecnología y la difusión de temas empiezan a abrir más los temas, perdón, abrir más las conversaciones alrededor de esos temas y se empiezan a tomar. No quiere decir que estén erradicado el bullying, ni mucho menos, al contrario, creo que hay mucha información alrededor de eso ahorita en la escuela, pero a nosotros nos tocó que ni siquiera se hablara, o sea, que estaba normalizado. Incluso si te pegaban o si te violentaban, tú eras el burro por dejar que te pegaran y que te violentaran. Entonces, esta cultura de regrésasela, ¿no? Pero yo no tenía la valentía. No voy a decir valentía porque creo que sí soy una persona muy valiente, pero me daba siempre mucho miedo, que la valentía y el miedo no deben de por qué estar enojados o peleados. Son conceptos que incluso van de la mano. No por tener miedo no eres valiente, pero sí tenía mucho miedo a la confrontación, al pleito y demás. Y yo creo que sí, algunos sí se merecieron unos cuantos boquetazos de los que nos violentaron cuando eran adolescentes. Así que, para contestar, después de tanto contexto, tu pregunta, yo creo que al contrario, conforme vas creciendo en la adolescencia, vas fortaleciendo mucho este personaje. En mi caso así fue. Y lo vas normalizando, vas permitiéndole a este personaje que vaya tomando mayor protagonismo sobre tu vida. Y muchas veces eso significa meter al closet al niño, al personaje principal, al protagónico, ¿no? Y darle una democión de tu vida y quizá algunas cosas que tú quieres hacer, pues las sacrificas, ¿no? Eh, creo yo que la más importante que sacrifiqué en mi adolescencia fue mi primer amor adolescente, ¿no? En donde, pues, mi primer noviazgo oficial y real lo tuve con una chava de mi prepa como tal, en donde, a pesar de que era una gran amiga mía y yo la quería mucho como tal, para mí era muy natural tener una relación con ella porque teníamos una complicidad y demás, nos llevábamos muy bien, pero yo sabía que emocionalmente, pues, no estaba ahí, o sea, no, era una amiga para mí, ¿sí me explico? Una amiga a la que quería mucho, pero pues que para mí funcionaba como esta necesidad de caber en un círculo
y de evitar o alejar las sospechas sobre mi orientación sexoafectiva, ¿no? Entonces, pues mi primera relación fue una farsa en ese sentido, o sea, y fue conscientemente así. Entonces imagínate que tu primer beso, que tu primer salida, que tu primer baile, que tu primer con tu novia o con tu novio, pues tú sepas de entrada, pues que no, no es real, no es genuina de tu parte. Y le sumo otra derivada, que sabes que estás mintiéndole a una persona que quieres mucho. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, porque para ella sí fue real, para ella sí fui su novio, para ella sí fue. Entonces, eso es un peso muy fuerte, ¿no? O sea, emocionalmente saberte con ese tema está cabrón. Y para una persona de 15, 16 años, vivir con ese peso emocional está cabrón. Y mucha gente lo vivimos y lo pesamos. Y a pesar de que claramente eres responsable, tienes una responsabilidad afectiva sobre esa decisión que tomas en tu adolescencia, pues si te vas a la causa raíz de esa relación, de esa decisión que tomas, pues tiene que ver mucho el entorno social en donde creces, en donde está normalizado que, te estoy hablando otra vez, 2000, 90, finales de los 90, que estaba tan normalizado, pues que los adolescentes a los 14, 15 años ya deberían de tener novia, y entonces empieza la presión social, tanto de tu familia, como de tus primos, como de tus amigos, de por qué no tienes novia, y por qué no tienes novia, y por qué no tienes novia, y pues llegamos a esos temas, ¿no? ¿Y en qué momento, de tu vida te diste cuenta ya, sin dejarte de mentir a ti mismo? Porque me imagino que llegaste a un punto en donde tú mismo te mentías a ti. ¿Y en qué momento dejaste de mentirte y te diste cuenta que de tus preferencias, sexuales, sentimentales? ¿En qué momento dijiste, sí, soy diferente? No, yo nunca me mentí, yo siempre supe. Siempre supiste. Sí, yo la primera vez que sentí algo por alguien, de veras, o sea, que me sentí que sentí ese crush, lo sentí por mi mejor amigo de la secundaria, en primero de secundaria. Yo fui un niño a los 11 años, yo me enamoré de Andrés, mi mejor amigo de la secundaria, que él lo sabe, por eso digo su nombre sin problema. Él lo sabe, él es hetero, está casado, tiene hija, tiene una niña preciosa y demás, y lo quiero mucho, es uno de mis grandes amigos de toda la vida, ¿no? Pero originalmente, pues yo me enamoré de Andrés, ¿no? Y obviamente nadie sabía más que yo. Y el problema fue, César, que yo interpreté el estar enamorado de Andrés en lugar de saberlo como algo muy bonito, como el enamorarte de alguien, que vivir ese enamoramiento como algo muy bonito, yo lo viví con culpa. Porque desde los 11 años yo me sé diferente, si me explico en ese sentido, ¿no? Confirmé con el haberme enamorado de Andrés lo que todos se burlaban de mí, y como la única información que yo tenía es que eso estaba mal, porque o se burlaban de mí, o me pegaban o me regañaban en la casa, pues lo interpreté como algo culposo. Entonces, conscientemente lo escondí, pero jamás me he mentido a mí mismo en ese sentido, ¿sí me explico? O sea, fue una decisión más bien de esconder quién soy, proteger ese lado mío y no decirlo y no manifestarlo y cuidarlo y demás. Y tomar decisiones con respecto a eso, pero no mentirme a mí mismo. Tratar de engañar a la sociedad y al resto de la gente, pues sí, por muchos años, hasta tercero de prepa. Eso fue a los 11, a los 17 años, 6 años después. Termino mi relación con mi novia, con Gaby, y a partir de ese momento dije, nunca más, jamás. Y no es que haya salido del closet, es que terminé mi relación y dije, no vuelvo a, a sentir esto que sentía, porque yo sufría mucho en esa relación, porque yo sabía que estaba mintiendo, ¿sí? Entonces para mí era muy pesado. Ojo, no mintiéndome a mí, mintiéndole a la gente. Y eso para mí era una carga muy fuerte. Entonces, pues básicamente lo que hice fue decir, hasta aquí, ya no más. Y yo me acuerdo perfecto que fue el 3 de marzo del 2002.
cuando yo cantaba en un bar los fines de semana y en Mazatlán, Trovita, en un bar de la Plazuela Machado y en Mazatlán, y una amiga fue a verme y yo la invité, y una de mis mejores amigas en esa época, Stephanie, y aproveché un momento entre canciones, un descansito que tenía por ahí para platicar con ella y salir del closet. Hasta ese entonces. Y le dije, no le vayas a decir a nadie como tal, porque es complicado, ¿no? Y a partir de esa salí del closet, eso fue en marzo del 2002, en el 2003 salí con otra amiga, y así nos fuimos, ¿no? Poquito a poquito saliendo del closet y hablando, teniendo estos momentos con mi círculo. Empecé con mis amigos, eventualmente se lo dije a mi mamá, muchos años después se lo dije a mi papá, y mi mamá, pues muchos años cayó eso también, ¿no? Entonces, hasta que llegó un momento en donde ya me valió, absoluta y totalmente, ¿no? Cuando yo me vine a vivir a Monterrey, que fue a los 17 años, justamente en julio del 2002, yo empecé a construir una vida acá que se sintió mucho más honesta, mucho más cercana a lo que yo quería vivir, ¿no? Y en ese sentido, me sentía muy bien porque empecé a crear relaciones desde la verdad, desde soy yo. Entonces, con esas personas, sí al principio ya había un momento en donde salía del closet y eventualmente ya nunca salí del... A ver, no, me regreso porque eso no es. Ya no era necesario salir del closet porque siempre me presenté como tal. ¿Sí me explico? Sí, y sí es importante porque tu orientación sexoafectiva, César, sí determina mucho el tipo de relaciones que vas a tener, porque incluso cuando las personas, si no sabían, saben, empieza una plática a otro nivel, ¿no? No debería de importar porque creo yo que las etiquetas cada vez deben de ir desapareciendo, pero sí importa. En la vida real sí importa, sí genera una percepción, ¿no? Como tal. Entonces yo trato de ser lo más transparente y lo más frontal porque no me gusta dedicarle tanta energía a estar ocultando quién soy en todos los aspectos, no nomás en mi orientación. Entonces, bueno. Pedro Luis, en esta etapa de su vida, siempre soñó con dedicarse a la comunicación, a las redes sociales. Bueno, redes sociales no existían, pero a lo que te dedicas ahora, ¿o con qué soñaba Pedro Luis? El Pedro Luis niño soñaba con cantar en Siempre en Domingo, que era un programa de música que salía los domingos. Es lo que siempre soñó, ¿no? Eventualmente, esto se transformó en salir en la televisión. Me encantaba el tema de conducción. Yo veía a personas como Adela Micha, como Horacio Villalobos, como Marco Antonio Regil, como ellos tres principalmente aquí en México que me gustaba mucho lo que hacían, ¿no? Andrea Legarreta, me gusta mucho la manera en Galilea, la forma en cómo van conversando. Hay un señor también, Nino Canún, que yo lo veía, mi mamá lo veía, entonces para mí era muy importante eso, generar Guillermo Ochoa, también Nino Canún, pero Guillermo Ochoa, esta manera de conversar, cómo se siente tan bonito conversar con las personas y cómo estas conversaciones van dejando aprendizajes, ¿no? Me encantó eso. Y luego, cuando yo tenía 16 años, me topo con un comercial viendo la tele, claramente, porque era la manera en que consumíamos publicidad mayormente antes los adolescentes. Un comercial que, si no mal recuerdo, o salió en MTV o en VH1, que eran canales de música como tal, que ahora son otra cosa, pero en su momento eran canales 100% para ver videos musicales. Y en algún comercial salió esta campaña tan bonita que originalmente es argentina, pero que fue tropicalizada para muchos países, y que es una campaña de Coca-Cola que se llama Para Todos. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los chaparros, para los que ríen, para los que lloran, para los que tienen todo, para los que no. Y básicamente es una campaña en donde van presentando imágenes de Coca-Cola, del producto de Coca-Cola en diferentes presentaciones o diferentes encuadres del producto.
Se las recomiendo mucho. También es una campaña que me gusta mucho emocionalmente. Es una campaña para mí perfecta en temas de branding. Y me acuerdo, me gusta tanto que me la aprendí. Y entonces decía, en un comercial muy sencillo, decía, para los gordos, para los flacos, para los altos, para los chaparros, para los que ríen, para los que lloran. E iba presentando en cada una de esas frases diferentes encuadres del producto en sus diferentes presentaciones. Se me hizo tan bonito. Dije, güey, qué padre que una marca, sin saber que se trataba de branding, yo no sabía nada, ¿no? Que una marca pueda llegar a emocionarme así, güey. O sea, a, eh, a decir para todos, cuando yo venía de un mundo en donde no se hablaba de los todos, se hablaba de un tipo y todos los demás no importaban, y esta marca hablando de todos. Se me hizo espectacular. Y yo dije, ¿qué es eso, güey? Y pues entendí que eso era publicidad. A partir de ahí, yo decía que yo podía ser arquitecto o mercadólogo y me gano una beca para estudiar en el TEC de Monterrey, aquí en Monterrey, una beca completa. Y decidí irme por el tema de merca. Mis papás súper trabajadores y demás, pero pues incluso en aquellas épocas estudiar en el TEC de Monterrey, venirme a vivir a Monterrey, pagar todo eso, pues era económicamente inviable, ¿no? Entonces para mí la beca del 100% me resolvió pues el tema por lo menos de la colegiatura. Fue que para las personas foráneas que estudian en el TEC aquí en Monterrey, hablando de eso específicamente porque es el caso que yo conozco, pues es doble colegiatura, porque es la colegiatura más que vivas acá en Monterrey, ¿no? Entonces, me vine a estudiar la carrera y elegí mercadotecnia. Y cierro con esto. El primer día que llego a marketing, una de mis maestras que más respeto, más querida, Elsa Fernández, maestra de investigación de mercados, yo no sabía que era eso. Nos llega y nos dice, voy a inventar todos los números porque eso no me acuerdo, pero algo así como que, ¿sabían ustedes que los mexicanos utilizan aproximadamente 3.4 gramos de pasta dental cada que se lavan los dientes? ¿Sabían ustedes que los mexicanos tradicionalmente utilizan 2 cepillos al año, 2 cepillos dentales al año? Empezó a darme numeralia. Y yo, tipo, ¿cómo sabe todo eso? Y dijo, y eso es la investigación de mercados. Y yo quedé, wow. Recordemos que en aquellas épocas no teníamos tanto acceso a tanta información. Entonces, realmente ir a la escuela y ser universitario en aquella época era ir descubriendo muchas cosas. Y a partir de ahí dije, escogí la carrera correcta, porque realmente esa necesidad de salir siempre en domingo, o esa necesidad de conducir, o esa necesidad de salir en la tele, era una necesidad de conectar. Por eso me gusta muchísimo el día de hoy dedicarme a conectar ideas con personas, con marcas, con productos, servicios, porque realmente lo que ese niño quería era esa conexión entre cosas, entre temas, entre ideas como tal, ¿no? Me encanta ese momento en donde todo embona. Y el marketing es una de las mejores herramientas para lograrlo. Claro. Oye, ¿y no te costó trabajo convencer a tus papás de que te dejaran irte a estudiar de Mazatlán a Monterrey? Pues, mira, yo hasta sobornos tuve por parte de mis papás, ¿no? En el sentido de no te vayas y te compro carro, vas a tener carro acá, vas a estar súper a gusto aquí en tu casa y no sé qué. Y sobre todo porque me vine muy niño a Monterrey. O sea, literalmente me vine siendo todavía no era adulto, me vine a los 17 años a vivir solo a Monterrey. Ya voy a cumplir 23 años ahorita en julio viviendo acá. Y pues yo no me puedo imaginar el nivel de madurez que pudieron tener mis papás para soltar un huerco de 17 años. Digo huerco porque ya me considero muy regio, pero soltar a un niño de 17 años a vivir solo fuera de su casa, ¿no? Entonces sí hubo un tema fuerte. Sí, para mi mamá sobre todo fue una situación complicada. Sí sufrieron un duelo en la casa. Y yo en ese momento no sufrí ningún duelo porque estaba súper,
emocionado de venir a vivir mi vida, ¿no? Pues al final adolescente. No viví un duelo, pero el duelo se vive ahorita, ¿no? Ahorita a mis 40 años me encantaría poder tener a mi familia más cerca, me encantaría poder tener la capacidad de salir de la oficina o salir del trabajo y agarrar el carro y hacer un trayecto de 15 a 20 minutos y llegar a casa de mis papás. Cosa que ahorita pues no es posible porque mis papás viven en Mazatlán y yo vivo en Monterrey, ¿no? Entonces tengo que, esa lejanía pesa cada vez más. Pero pues bueno, no me quejo de la decisión que tomé. Me encanta vivir en Monterrey. No me veo viviendo en otro lado. Tan me encanta que mi marido y yo construimos nuestra casa aquí en Monterrey. Y pues digo, la vida da muchas vueltas y no sabes dónde va a estar mañana, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, si me puedo quedar acá, yo encantado. Háblame un poquito de este lado artístico de Pedro Liz en su adolescencia, antes de irse a Monterrey. ¿Hiciste algún intento por cantar, por como ver si podías meterte en ese ambiente? El arte siempre ha estado ahí, César. Siempre, 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 siempre. Es algo que nos vamos coqueteando y nos vamos persiguiendo. Ha sido mi amante durante tantos años, mi amante profesional, ¿no? Siempre, yo digo que el arte siempre me ha rescatado. En mis momentos más bajos, más oscuros y demás, siempre hay una canción, siempre hay una película, siempre hay una obra de teatro, siempre hay un libro, siempre hay un viaje donde aprecias la arquitectura o la pintura. Siempre, siempre, siempre hay un estímulo que el arte me permite. Y sobre todo, empecemos esta conversación diciéndote que yo me permito siempre vivir mis emociones. Trato de. Y entonces, el arte para mí es eso. Así como te dije, conexión, me conecta conmigo mismo. Entonces, el arte siempre ha estado. Profesionalmente, sí he tenido varios momentos en donde el arte se convierte no nada más en mi pasatiempo o en mi pasión, sino también en fuente de empleo, ¿no? He sido actor de teatro musical, he sido cantante en bares, antros, bodas y demás. He sido conductor de televisión. Se le cumplió el deseo al niño de ser conductor de televisión. Y la verdad es que no sabes lo que me divierte. Lo que me divierte es estar frente a una cámara, frente a un público, en un proceso de audiciones, compartiendo los ensayos con otros artistas, vivir el proceso creativo de los directores o de los autores se me hace sumamente bonito, y enriquecedor. Y sobre todo te voy a decir algo, humilde. Porque para una persona que profesionalmente ha ido subiendo o escalando estas escaleras corporativas en donde pues cada vez más vas teniendo responsabilidades y demás, y en donde tu cotidianidad y tu día a día se tratan mucho de dar dirección, de tomar decisiones sobre presupuestos, sobre personas, sobre estrategias y demás, muchas veces esta voz de mando va borrando la humildad que existe en las personas, ¿no? Eso es algo como muy normal. No sé si esté bien o mal, pero va borrando o va disminuyendo esta humildad. Y regresar al arte profesionalmente, a mí me ha regresado mucho la humildad, porque llegas a este lugar en donde tú no tienes la voz cantante, en donde hay un director, en donde hay un autor, en donde hay un personaje que interpretar, en donde, por ejemplo, en los temas de conducción, pues tú eres el talento, y eres una pieza más de un engranaje en donde existe un director de fotografía, un director de iluminación, una persona de producción, una persona, un personal manager, un productor, ¿no? Y todos formamos parte de ese engranaje y tú tienes que seguir órdenes. Y cuando tú eres el que das las órdenes, muchas veces existen choques. Pero en mi caso, a mí me encanta prestar mi cuerpo, mi talento, mi voz, mi inteligencia, lo que sea, para que la moldeen estos directores y podamos contar esa historia o crear ese tema. Entonces, a mí el arte me regresa al origen y eso me encanta porque está quizá ese aplauso o el verme en la tele o ese proceso de audición que te dicen eres el personaje, se convierten en esa sonrisa que yo esperaba de mi mamá de niño cuando les dije que era Daniela Romo. ¿Sí me explico? O sea, esa validación de estás ahí.
Ahora mi siguiente reto es, y es lo que estoy haciendo con mi contenido, permitirme que esa validación venga del interior, venga de mí, que al momento de yo estar escribiendo mis guiones, al momento de yo ver el resultado final de mis editoriales, me sienta pleno y me siento orgulloso de lo que estoy presentando, independientemente de cómo les vaya afuera. Eh, si se hacen virales, si no, qué padre, ¿no? Eh, Eso se lo dejo al Pedro Luis, al personaje, ¿no? Al personaje que está buscando el ejecutivo y demás, pero este ejercicio no es de él. Este ejercicio es del genuino, del real, del Pedro Luis que quiere expresarse, ¿no? Entonces, tengo la bendición y el privilegio de poder sentir, de poderme dejar atravesar por lo que los autores, las autoras quieren expresar a través de las diferentes artes, y lo abrazo con mucho cariño ese privilegio, porque no muchas personas o no todas las personas tienen la oportunidad de sentirse atravesados, ¿no? por esos temas. Claro, pero me refería más a si en algún momento este lado artístico tuyo pesó como una opción que descartara, por ejemplo, irte a Monterrey, o irte a Monterrey, pero no estudiar mercadotecnia, sino enfocarte directamente al arte. No, y pude hacerlo. Me ganó el miedo, me ganó el otro personaje, me ganó el buscar la seguridad, el tener tranquila a mi mamá y tranquilo a mi papá sobre estoy estudiando una carrera que va a tener un tema. Entonces no tomé la decisión de que fuera mi carrera oficial. Siempre le di el protagonismo al marketing. Y es algo muy bonito, César, y muy bonita tu pregunta, porque aunque yo tomé la decisión de abandonar al arte, el arte jamás me abandonó a mí. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo abrazándome, sin ninguna recriminación, sin ningún coraje por yo haber tomado aquella decisión. Siempre estuvo ahí, siempre. No hubo un momento que no. Mi carrera la atravesé haciendo teatro estudiantil en el TEC. Yo me gradué de marketing, pero me gradué también después de haber hecho 26 proyectos teatrales en el Auditorio Luis Elizondo en difusión cultural. Y mal me gradué y ya estaba haciendo teatro musical acá en Monterrey. Y mal estaba haciendo teatro musical y ya estaba cantando en bodas. Y todo esto es una línea paralela mientras estaba creciendo profesionalmente como mercadólogo, ¿no? Y llegó un momento en el 2018 que audiciono para ser conductor de televisión para Total Play. Y desde el 2018 ya llevamos, gracias a Dios, 7 años recorriendo el país, contando historias, conociendo muchísimas ciudades y pueblos mágicos, y conociendo a mucha gente, lo cual se me hace muy bonito porque otra vez regresamos a conectar. Y aunque lo hago como side business, no sabes lo que cada vez permito que me llene más y que me lleve más a tomar decisiones. Entonces, pues sí, aunque regreso a la frase, aunque yo no elegí al arte, el arte siempre me eligió a mí. Y bueno, hablando ya un poco de tu vida universitaria, de todas estas experiencias que viviste estando solo en una ciudad como lo es Monterrey, con todas las opciones que hay para distraerte y para sacarte de tu enfoque principal, que pues era tu carrera, y sobre todo mantener una beca de excelencia que no es nada fácil. ¿Cómo le hiciste para no sucumbir ante pues las tentaciones, la pereza? En algún momento a lo mejor no sé si tuviste algún punto de decir, lo dejo todo, ya no quiero saber nada de esto y me regreso a casa. Pero yo estaba viviendo y sigo viviendo como que la vida que siempre he querido vivir. La verdad es que mi etapa universitaria la recuerdo con tanto cariño porque me di la oportunidad de vivir mi universidad a full en todos los sentidos. A full, a full, a full, a full.
un semestre normal era de 6 materias. Yo hubo semestres que llevé 12 materias, 11 materias. Se podía hacer verano, yo hacía verano. Tenía servicio becario, pero servicio social, pero estaba en una obra de teatro o en un concierto o en una lectura o estaba, y al mismo tiempo estaba haciendo el simposium de publicidad de la carrera. O sea, todo el tiempo mi vida universitaria se trató de eso, de estar involucrándome. Soy una persona que le importan las cosas, ¿no? Mucha fiesta no tuve, nunca he sido una persona muy fiestera, pero siempre me la paso bien en los proyectos en los que estoy. O sea, para mí la vida entera es una fiesta, no necesito que sea viernes para agarrar la fiesta, ¿sí me explico? Yo me la puedo pasar increíblemente bien en un ensayo o me la puedo pasar chingón en una tarea de equipo en aquella época, ¿no? Y para mí lo más bonito era irme a cenar unos tacos o hacer reunioncita en la casa. Recordemos que si estás haciendo teatro o estás, por ejemplo, en un equipo representativo, las personas que están en la universidad o estás en actividades estudiantiles más allá, en muchos casos la mayoría de mis fines de semana me dedicaba a hacer eso. O sea, yo, por ejemplo, para una obra o para un concierto de los del TEC, nosotros teníamos ensayo, nomás para que sepas, lunes, miércoles y viernes de canto, martes y jueves a la hora de la comida, martes y jueves de baile a las 7 de la noche y sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No creas que es jugar a ser artistas en el TEC, sobre todo en estos grandes shows, ¿no? Que los montan con todo el profesionalismo del mundo. Hay un proceso de audiciones, hay un proceso de ensayos de 4 meses, ¿no? Para lograr cualquier pieza que se presente. Y es un tema de alto rendimiento, además de tu carrera. Y así como tienes que mantener un promedio para tu carrera, pues también si no tienes el promedio adecuado, pues te sacan de las actividades representativas. Y lo mismo sucede con fútbol americano, con voleibol o básquetbol o folclore, o tú llámalo. Si eres equipo representativo o si estás en una de estas actividades importantes estudiantiles, pues es un nivel de exigencia interesante. Pero cuando tienes 20 años, no tienes toda la energía del mundo, César. Y esa energía yo la aproveché para exprimir cada momento que viví en mi etapa universitaria. Ok. Y ya una vez que sales, que te gradúas, que viene para Pedro Luis en el ámbito laboral, ¿cuál fue tu primer trabajo? Un año antes de graduarme yo empecé a trabajar. Incluso antes de eso yo tenía, no empleos, pero sí hacía como negocitos, vendía playeras, tomaba fotos y demás para ayudarme un poquito más, tener un poco más de lana para estar acá en Monterrey. Y un año antes de graduarme empiezo a trabajar en una empresa global pero familiar que se llama Griffith, que es una empresa de ingredientes alimenticios. Mis clientes, entro al equipo de marketing con mi primer jefe, que es un amor y que quiero hasta la fecha y que es uno de mis grandes mentores de vida, Aníbal de la Cruz, y que por 6 años se convirtió en mi casa. Duré 6 años en esa empresa. Mis clientes eran McDonald's, eran Domino's Pizza, era Starbucks, era Chili's, era Burger King. Les vendíamos los ingredientes que utilizan para sus productos, para los productos que venden, y es una empresa que, a pesar de que suene medio aburrido, de repente no saben la divertida que nos llevábamos. Yo dirigía mucho el proceso de desarrollo de nuevos productos para promociones con los restaurantes. Y pues por ejemplo, no sé, güey, pero si iba a salir la película de Los Pitufos en su momento, hace muchos años, pues nos podía llevar a Miami a ver la película 6 meses antes o fragmentos de la película para que nosotros nos tuviéramos input para poder diseñar el producto promoción que va a salir en McDonald's de la película de Los Pitufos. ¿Sí me explico? Entonces, pues muy interesante, una empresa muy padre, que tuve la oportunidad de tener experiencias trabajando con gente de muchas partes del mundo: Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Japón, China, España, como tal. Y pues para una persona que nunca había viajado y que para mí era importante el tema internacional y global, pues se convirtió en un tema muy bonito. Aparte,
Éramos un equipo chico, una empresa con pocas personas como tal físicamente, y nos conocíamos mucho y entonces empezamos a hacer una parte familiar, amistosa, muy bonita. De ahí me voy a otra empresa de alimentos, una startup que había desarrollado una patente para generar productos muy chingones y demás, pero pues al final una startup. Y me fui por lana, uno de las peores decisiones de mi vida, en el sentido de irte por lana, pero pues estaba chavo, ¿no? Y pues ese proyecto al año y medio, 2 años fracasó en general, como a nivel sistema fracasó, pues como muchos emprendimientos. Y tuve la oportunidad de tomar una decisión de un cambio radical de carrera, porque ya tenía 8 años viviendo en el mundo de los alimentos y me voy al mundo de los videojuegos y de diseño de aplicaciones en el año 2014, cuando aquello apenas era incipiente, apenas empezaba aquí en México. Me voy a una empresa, una agencia que desarrollaba este tipo de productos y que venían de desarrollar el videojuego del Chavo del Ocho, en Facebook, ¿no? Que ganaron todos los premios del mundo, muy interesante. Y estuve ahí como 2 años, y me tocó establecer relaciones con muchas empresas porque yo me fui como líder comercial de la agencia, y en una de esas empresas que era mi cliente, pues era Banregio. Y Banregio, pues yo te puedo decir hasta la fecha del día de hoy que todos he tenido como muchas buenas experiencias, ¿no? También algunas malas, pero Banregio se ha convertido en mi imperio romano, güey. El evento canónico profesional, porque en 7 años que estuve en la empresa, tuve la oportunidad de vivir experiencias profesionales muy, muy completas y muy bonitas que me llevaron a crecer en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Mi gente, esta semana estoy súper contento porque otra vez me salí del estudio y en uno de mis lugares favoritos del 2018. Empezó este año, lo descubrí y estoy encantado. Síganle, estas son las 5 cosas. Conocí a gente muy valiosa. Algunos de mis mentores de vida nacen o se acercan, o me acerco yo a ellos, mejor dicho, gracias a que estuve ahí en esa empresa. Y me tocó aparte como que una conjunción de muchas cosas, César, porque me tocó entrar en un momento en donde la empresa se estaba transformando. Y ahí es donde me doy cuenta que esta necesidad de conexión, mi sensibilidad, el dejarme atravesar por emociones y conocimiento que ya tenía de marketing, son aportaciones bien relevantes para una evolución cultural dentro de la organización. Y entonces formo parte del equipo de liderazgo del proceso de transformación de marca de Banregio. Y específicamente en tres aspectos importantes. El primero, generar un espacio de conocimiento de audiencias a través de entender al segmento del mercado emprendedor, que para Banregio se convirtió en una audiencia sumamente relevante, y esto lo hicimos a través de Nexo, una plataforma de apoyo a los emprendedores. Después, diseñar por completo o rediseñar por completo la experiencia del consumidor dentro de las sucursales de Banregio, entendiendo cómo funcionan las dinámicas y las conversaciones que suceden en el principal canal de venta o el principal canal comercial de Banregio en las sucursales, y llevarnos 2 años en hacer esta transformación de forma y de fondo de las 150 sucursales a nivel nacional, que me llevó a conocer. Soy de las pocas personas en Banregio que conoce todas las sucursales del banco y a todos los equipos. Ahorita ya entiendo que ya son mucho más. Hace muchos años hace 4 años salí de la institución, pero bueno, en su momento eso me llevó toda la satisfacción del mundo. Y por último, un proceso de reenfoque y reingeniería completa al crear la primera la primera banca digital por un banco en México, que es Hey Banco, ¿no? Que forma parte del equipo fundador de Hey Banco como director de marketing y de crecimiento de ese banco, y entender
de inicio del 2019 lo que significaba armar una marca 100% digital, con interacción humana física o tangible nula. O sea, que todas las interacciones de la marca suceden en el plano digital. Y cómo lograr generar impronta emocional a través de algunos momentos tangibles de la marca y lograr al mismo tiempo un posicionamiento de la misma y lograr resultados comerciales. Ya sabes, esta nueva figura del mercadólogo que también se encarga de las ventas, pero del posicionamiento, pero del desempeño digital, pero ya sabes, ¿no? Esta figura más 360. Y pues bueno, una etapa preciosa, con algunos aprendizajes interesantes derivados de crisis y de retos importantes, pero la gran mayoría momentos sumamente satisfactorios. Y de ahí hago un resumen rápido de mi carrera porque pues es mucho. De ahí me voy a una fintech, a una startup, a vivir el ambiente startup 100% startupero, ¿no? Una fintech que venía de tener resultados espectaculares en el ambiente, en el sector financiero, transformando la manera en que se le otorgaba crédito a las empresas como tal. Y en una jugada maestra, habían comprado un banco y se estaban convirtiendo en un banco y formo parte del equipo que transforma la fintech Credit Justo en lo que hoy se conoce como Banco Cobalto, que es una de las opciones más interesantes para inversionistas y para empresas. Y pues me toca hacer toda esa transformación, tanto cultural como de branding, y al mismo tiempo dirigir los esfuerzos comerciales para todos los productos digitales que este nuevo banco estaba creando. Retos impresionantes porque estar en un ambiente startup ahora sí a nivel internacional, ¿no? En donde un día vas a salir con un SPAC y entonces el reto del día se llama hacer una campaña en Nueva York poniendo tu publicidad en una pantalla de Times Square, que es el sueño de todo mercadólogo. Y al otro día estar buscando cómo vas a venderle con presupuesto casi nulo a un segmento inversionista, ¿no? Entonces, muy interesante. 3 años casi estuve ahí y después de ahí me voy a Viva Aerobús, esta aerolínea, cambiando completamente de aires, completamente ahora sí que de aires, ¿no? Y me voy directamente a trabajar con Viva en su cambio de identidad. Estoy precisamente en el momento, en ese proceso de cambio de identidad, con muchos aprendizajes y demás. Entonces, pues ahí está mi carrera, resumida en unos cuantos temas, pero bueno, esa ha sido mi carrera. En el ITER, pues he sido conductor, doy conferencias y demás, pero mi carrera como empresarial ha sido ahí. Ok, bastante colorida y muy variada, ¿no? Alimentos, van. Sí. No, hombre. Oye, y en el ámbito del amor, cuando estabas en la universidad, ¿cuándo te diste la oportunidad de vivir un amor como debería de haber sido? Fíjate que mi primer novio, qué bonita pregunta y casi nunca nos vamos a esos terrenos, pero sí, muy, muy padre. A ver, mi primer novio lo viví en la universidad y lo conocí en el teatro. Mi primer novio era actor. Ahorita se dedica a otras cosas en el ámbito de producción de cine. Pero sí, y viví mi primer noviazgo de manera muy linda, muy adelantado, porque sí creo que tomamos muchas decisiones como si estuviéramos 40 años, pero muy bonito. Fuimos novios durante toda nuestra carrera profesional. Literalmente tuve un novio como tal. Y vivimos muchas cosas muy lindas. Nos aprendimos mucho, principalmente cada quien el poder estar cómodamente en su piel, ¿no? A pesar de que yo supe desde los 11 años quién era y cómo era, no me sabía porque pues siempre lo estuve ocultando. Entonces el presentarnos como pareja, el vivir como pareja, el entender cuáles iban a ser las dinámicas que en su momento de muchos de las interacciones o cómo concebíamos nosotros nuestra relación tenía que ver más bien con imitación de roles femeninos y masculinos en una relación heterosexual, porque no sabíamos cómo funcionaba una relación homosexual. Muchas chingaderas también se vivieron en esa relación, muy bonita, como todas las relaciones
adolescentes o early adultos, ¿no? Con mucho migajerismo de repente y demás, sobre todo de mi parte. Pero bueno, fue una buena relación porque hasta la fecha pues fue formativa. O sea, pues al principio fue mi primera iteración de vivir en pareja y mi primera iteración de tener una relación, pues, abierta. Y la verdad que yo siempre he sido muy abierto con mis relaciones. Eh, entonces, pues bueno, a partir de ahí tuve una serie, fui una persona, ¿cómo se dice? Fue un noviero serial. Siempre tuve como muchos novios, ¿no? Relaciones cortas. En mi cabeza, yo no entiendo por qué. Ahorita me río mucho, pero en su momento sí eran como bajones. Pero yo no entendía el tema de datear y de salir. O sea, para mí salir ya era andar, ¿sabes cómo? Entonces anduve con muchas personas, algunas de ellas muy valiosas, digo, todas valiosas, ¿verdad? Pero que una relación significativa que me ayudó a crecer o que entiendo que también a la persona le ayudó a crecer, hasta que en el 2011 conozco al que fue mi marido, porque fui de los primeros hombres en casarse en Monterrey, pero también de los primeros en divorciarse. Y vivimos una relación muy linda. Del 2011 al 2016 estuvimos juntos la mitad de ese tiempo como novios, la mitad de ese tiempo como esposos. Insisto, yo creo que es la relación que más me ha nutrido a mí para conocerme, porque al convertirse ahora sí en un matrimonio, el momento de decidir casarnos, pues ahora sí ya no había marcha atrás, ahora ya todo mundo sabía, no nada más las personas que conocíamos, sino que pues ya era mi esposo y yo también era su esposo, entonces ya no era una plática, ya no era un chisme, ya era un tema real. Entonces, ahora sí salir del closet totalmente, sí nos dio una exposición mayor, sobre todo porque en ese entonces era muy mediático. O sea, cuando yo le di anillo a Andrés, que se llama, es otro Andrés, no crean que es el Andrés del que me enamoré en la secundaria, yo lo hice a través de un flash mob. Y yo ese flash mob lo subí a YouTube un año después de que le di el anillo, cuando ya nos íbamos a casar. Lo subí a YouTube para pasárselo a unos amigos, desconociendo completamente el impacto de las redes sociales en ese entonces, te digo que era el año 2013. Y para pasárselo a un amigo que vivía en Nueva Zelanda, lo subo a YouTube y empieza a irse, y empieza a irse, y empieza a irse. Y el día que yo me iba a casar, estaba saliendo en revistas que nos íbamos a casar y en Flash Mob, y tuvimos un montón de backlash, un montón de gente diciéndonos un montón de cosas y demás. Y eso era casarte en el 2013 o entre el 2010 y el 2015, ¿no? Era algo muy visible, era algo muy mediático todavía, porque pues cómo los hombres se van a estar casando, no es la normalidad, vamos a decirlo así, porque todavía causa algunos escozores, pero en aquel entonces era muchísimo, te estoy hablando hace 12 años, ¿no? Claro. Tuvimos un matrimonio interesante, lindo en algunos aspectos, pero también un matrimonio en el que yo te diría que los dos crecimos mucho como personas, a tal punto en el que esas personas en las que nos convertimos no empataban con las personas con las que iniciaron el matrimonio, y tomamos la decisión de separarnos y posteriormente divorciarnos. Creo que de una manera muy madura, con pocas fricciones, y las hubo obviamente, pero en términos generales pocas fricciones. Y todo pasa por algo, y eventualmente conozco a Bernie, que es mi pareja con la que estoy ahorita y que espero quedarme el resto de mi vida, que es un tipazo, que es mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero, la persona con la que más me divierto, el mejor equipo que puedo tener, porque hemos afrontado muchas situaciones personales muy, muy intensas como tal, pero al mismo tiempo las hemos afrontado de tal manera que nos da mucha tranquilidad llevarlas. Este es mi apoyo, es mi
es mi red de protección. Espero yo también ser la de él. Le aprendo un montón de cosas. Eh, somos muy antitéticos en muchas cosas también. Tenemos algunas fricciones en la manera en cómo percibimos el mundo, pero la gran mayoría de esas fricciones se ha convertido en aprendizajes muy lindos, y reales y genuinos, en donde quizá esa manera en donde no coincidimos en algún punto le da una perspectiva al otro de cómo podrían ser las cosas. Tenemos, hasta el día de ayer, teníamos 3 hijos, 3 perritos, pero ayer tomamos la decisión más difícil que hemos tomado como pareja de ayudar a dormirse a uno de nuestros hijos. Por eso tuve que mover nuestra cita, César, porque estamos afrontando ese duelo ahorita. Pero tomar ese tipo de decisiones y esa y otras muchas más de la mano de una persona como Bernie, pues ha sido uno de los mayores regalos que me ha dado la vida. Somos familia, somos cómplices y sobre todo somos el apoyo del otro, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito, muy lindo, muy lindo. Y estoy muy contento ahorita con eso. Ok, ¿y qué fue ese punto o esa característica de Bernie, tu esposo, que te hizo elegirlo y decir sí me vuelvo a casar? No nos hemos casado, ¿eh? Espero que me dé anillo pronto. Pero le digo a mi marido porque pues ya parecen los maridos, ¿verdad? Pero tenemos un lazo más fuerte que un matrimonio, que tenemos una casa juntos y tres hijos. Uno ya no está con nosotros, pero 3 hijos. Eh, pero sí tomé una decisión consciente y sé que él también de acompañarnos. Para mí, en mi caso, él eventualmente, si es que quisiera, él ya contestará por él, pero en mi caso, yo lo supe desde el primer momento en que lo vi. Suena muy de cuento de hadas y de película noventera, rom-com de Hollywood, pero real. Yo me acuerdo exactamente porque nos conocimos por redes sociales, por Instagram, pero el momento en el que físicamente lo vi, yo me acuerdo de él bajándose de su carro, poniéndole seguro su carro con la llave y caminando hacia la puerta de mi casa, y dije, me quedé así. Fue un tema de chispa, nunca me había pasado. O sea, nunca me había pasado con nadie, y estoy hablando con nadie de ningún tipo de relación, ¿no? Ni de amistad, ni profesional, ni amorosa, ni nada. Fue una química, como que mi corazón supo que era él, ¿sabes? Y lo fui conociendo y fueron apareciendo, tanto de mi lado como de su lado, red flags, yo creo, algunas, pero la gran mayoría son green flags. O sea, la gran mayoría son green flags. El 95% de las temas son green flags. Y yo te puedo decir que, siendo más puntual con la respuesta, me gusta mucho su ecuanimidad, me gusta mucho su forma de pensar, cargada hacia lo práctico, hacia lo pragmático, lo directo que es. Me gusta mucho que no se complica la vida, no sobrepiensa las cosas. Me encanta que es una persona sumamente disciplinada, tiene muy claro qué es por qué va en la vida, y entonces actúa en consecuencia de eso. Es una persona familiar, cuida mucho a su familia, nos cuida mucho a su familia. Es una persona íntegra. Te podría decir que lo que piensa es lo que dice y es lo que hace. Entonces, es una persona como muy íntegra. Es un niñote. Me encanta porque se da permiso de ser él conmigo, y no necesariamente es así con el resto de la gente. Eso está muy lindo. Y es una persona sumamente valiente también, ¿no? Porque, como te digo,
para ser íntegro necesitas ser valiente. Entonces, pues sí, es una persona que me complementa en muchos sentidos. Es muy serio, entiende todos y cada uno de los deportes, pasa viendo todos los deportes del mundo. Llevamos un estilo de vida muy, vamos a decirlo, tirado hacia lo saludable, no salimos tanto, no porque salir sea insaludable, no, me refiero a que no nos desvelamos tanto, no consumimos alcohol, yo de repente 2, 3 veces al año, pero somos muy caseros, somos muy de hacer ejercicio, viajamos mucho. Con Bernie me he dado la oportunidad de conocer el mundo y es muy lindo conocer el mundo con tu pareja. Es algo muy, muy bonito porque por alguna extraña razón al conocer el mundo nos conocemos más. O sea, conoces mucho lo macro, pero te vas hacia lo interno, ¿no? Está muy lindo eso también. Y pues nada, ese es. Perfecto. Oye, mi buen Pedro, ¿podemos hacer una dinámica? Claro. Luz y sombra. Yo creo que el momento el más complejo de mi vida sucedió en febrero del año pasado. Acababa de salir de Cobalto. Fui liquidado, o sea, me tocó recorte como tal. A mí y a muchos directores de la empresa. Y a los 2 días de que sucede eso, me avisan que mi abuelita se puso súper mal. Mi abuelita era una persona muy cercana a mí. Y yo, por el contexto y por la situación y por todo lo que estaba pasando, pues yo no me abrí sobre el tema del desempleo, que para mí es importante. O sea, el tema profesional era importante. No me abrí con mis papás. Y a pesar de que yo estaba viviendo un duelo, pues entendía, un duelo por el tema profesional, el duelo de la pérdida de mi abuela, porque a las 2 semanas fallece mi abuela, fue muy complejo, porque yo estaba viviendo 2 duelos, pero nadie sabía, ¿no? Esta fachada, este personaje, se encargó de ser el soporte emocional, aunque por dentro estaba absolutamente roto, ¿no? Y decidí sacrificar esa necesidad de yo también sentirme apapachado y presenté esta imagen de fortaleza, de cuidado, y eso a la larga, a los meses, me jugó chueco, ¿no? Fueron meses muy complicados emocionalmente, fueron meses muy duros porque yo tenía que sacar adelante emocionalmente y económicamente situaciones familiares cuando claramente yo necesitaba también ser cuidado y protegido, ¿no? Entonces no me di la oportunidad de eso, y al contrario me puse a mí en la figura que yo necesitaba al mismo tiempo. O sea, yo me puse a ser el protector, el que cuidaba, el que estaba, y yo necesitaba que me cuidaran y protegieran también a mí, ¿no? No estoy diciendo que fue en todos los casos. Bernie fue una gran piedra que me ayudó a sostenerme, ¿no? Pero sí necesitaba más. Y no echo culpas a terceros, más bien me responsabilizo a mí por no comunicarme asertivamente y por tener a este personaje. Yo creo que todo eso me llevó a hacer esta experimentación y esta reflexión alrededor de cuándo nació ese personaje que presentaba esa imagen de éxito y de seguridad y de que todo estaba bien al resto del mundo, y no me permitía salir y decir: necesito apoyo, necesito ayuda, necesito que me quieran, necesito que me cuiden, no estoy bien, ¿no? Entonces yo creo que de ahí nace ese momento. Sí lo veo como uno de los momentos más complejos, ¿no? Por el tema emocional, personal y familiar que involucra. Entonces ese es uno de mi sombra, vamos a decirlo así. Momento de luz. Yo creo que uno de los momentos de luz
gracias a Dios, soy muy privilegiado. Cuando me dijiste luz, se me vinieron muchos momentos a la mente. Gracias a Dios, he tenido muchas luces en mi vida. Pero yo te diría que yo creo que el que guardo con más cariño es el momento en que nos entregaron la llave de nuestra casa, a Bernie y a mí. Porque significó muchas cosas, significó muchos triunfos. Fue un éxito, creo yo, muy integral, porque significaba que estábamos haciendo las cosas bien como pareja, que habíamos encontrado ese espacio y ese lugar seguro para los dos, fincar una casa que profesionalmente nos estaba yendo bien, de tal manera que podíamos comprar una casa. Y eso arrastraba muchas cosas positivas, como que tanto esfuerzo y sacrificio que hicieron los papás de los dos, tanta salud bonita alrededor de las relaciones que hemos construido, porque el hecho que nos dieran las llaves de la casa significó alegría para todo nuestro círculo cercano. Entonces, ese momento en que nos entregan las llaves de la casa, yo siento cómo me sudaron las manos con las ganas de tener a toda la gente que quiero acá, ¿no? Conmigo. Es muy bonito, porque no era el tema material de la casa, era más bien el símbolo que representaba el tener un espacio para crecer en familia, ¿sabes? Ahora sí, y un espacio nuestro, hecho a nuestro gusto 100%, fue algo muy bonito. Para mí ha sido uno de los grandes regalos que me ha dado la vida. Ok. Pedro Luis, ¿crees en el destino? Absolutamente. Ok, bueno, te pregunto esto porque en la siguiente sección te voy a leer las cartas del tarot, ¿va? Ay, qué padre. Adelante. Voces del tarot. No, pero ¿qué quiere decir? Que mis cartas del tarot son más chismosas y en lugar de quererte decir tu futuro, te van a querer hacer preguntas. Va, entonces mira, aquí tengo un mazo y tú me vas a decir de dónde quieres que te saque una carta. ¿De arriba, de en medio, de abajo? De en medio. De en medio. Muy bien. Y esta carta te pregunta: ¿lo más incómodo o vergonzoso que te ha pasado durante el delicioso? Ay, wow. Que es incómodo. A ver. Pues es que no me da incomodidad nada. Te lo digo en serio, soy muy abierto a eso. O sea, realmente no que nos cacharan. Pues sí, yo creo que eso una vez casi nos cacha una ex suegra que tuve. Yo creo que eso sí estuvo como muy raro y muy incómodo. Esa manía de no tocar las puertas de la gente es muy ridícula, pero bueno, yo creo que eso sí, pero la neta no te digo una cosa, no soy como muy bochornoso con esos temas. No, pues algo muy normal, ¿no? Muy muy casual que todos hacemos. El sexo es algo precioso y es algo muy bonito. Entonces no le veo mucho tema. Yo creo, pero pensando en algo como bochornoso, aquella vez que nos cachó una ex suegra. Saludos. ¿Y de dónde te saco otra? De todas del medio. Todas del medio. Va, vamos a ver. Sí. ¿Qué otro nombre se le da al Citlaltépetl? No sé qué es eso. Un volcán. El Citlaltépetl. ¿No es el Popo? No. No sé. La verdad, no sé. Me agarraste en curva. El Pico de Orizaba. Ay, mira, no sabía. Sí. Va. Esta carta te pregunta. Está muy fácil. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. Bien, palomita.
otra en medio. ¿Cuántas entidades federativas hay en México? Son 31 estados y una... ¿En la Ciudad de México qué es? ¿Una ciudad? Ciudad de México. Sí. Antes La Ciudad de México, no son exacto, 31 estados, 31 entidades federativas. Muy bien. Y la última, a ver. También es de cultura general. ¿En qué año se consumó la independencia de México? Justamente ayer estaba pensando, según yo, en 1821. Sí. Sí, ¿no? Bien. Perfecto, mi buen Pedro Luis. Bueno, ya casi para finalizar, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a viajar en el tiempo y dime, si tuvieses esta oportunidad de viajar en el tiempo y hablar contigo mismo, ¿te gustaría ir al pasado o al futuro? No, al pasado. ¿Y qué te dirías? Compra Bitcoin. Sí pude haberlo hecho, ¿eh? Un amigo lo hizo. Digo, no, suena muy ridículo, pero es real. Un amigo sí lo hizo. Y yo, ay, no, güey, ¿cómo vas a comprar eso? Y no, él sí lo hizo. Y muy bien. Un amigo muy conocido, por cierto. No, la verdad, a ver, siendo honesto, me iría con el Pedro Luis de 20 años. Sí. Y le diría, ve a esa audición. Sí, ve. Si tienes lo que se necesita. Ok, muy bien. ¿Se puede saber de qué audición hablas? ¿Sí? ¿De qué audición hablas? La academia. Ya. ¿Te quedaste con las ganas? Sí. Rayos. Bueno, todavía hay oportunidad, ¿no? Sí, ya que cuando hagan la academia para viejitos, ahí voy a estar. Sentenciado. Muy bien, Pedro Luis. Bueno, pues ya para finalizar, un mensaje que nos quisieras compartir y dejar. El mismo mensaje que les digo siempre, aunque a veces sea muy difícil, porque la vida es vida y a veces nos va entregando procesos retadores y complejos, ver el vaso medio lleno y decir sí es algo muy bonito. Ojalá y podamos decir cada vez más sí. Perfecto. Pedro Luis, tus redes sociales, por favor, para que te podamos seguir. Las dos principales, las que uso más, Instagram, @pegado y con Z, ahí me ayudas a ponerlo aquí para que se entienda, @pegado y con Z, y en TikTok me pueden encontrar como Pedro Luis Ibarra. Perfectísimo, muy bien, Pedro Luis, pues te agradezco muchísimo que me hayas permitido conocerte, permitido estar contigo en este episodio. Te agradezco mucho por abrir tu corazón y conocer quién está detrás de ese contenido tan emotivo que compartes en Instagram y en TikTok. Te mando un abrazo, César, un placer platicar contigo. Gracias por la paciencia. Y pues yo encantado de poder sumar este proyecto tan bonito de Voces de Vida, que se me hace algo muy, muy enriquecedor. Te agradezco un montón el espacio y pues con mucho gusto para tu audiencia. Muchas gracias y estamos en contacto y nos estamos saludando en el próximo episodio. Cuídense mucho, un abrazo y un beso. Bye bye. Sí, vamos a hablar de Solo para Mujeres. Yo soy Pedro Luis Ibarra y esto es lo que siento. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @Voces de Vida Historias Reales y en TikTok como @Voces Vida Historias Reales. Te esperamos también por allá.